Bienvenidos, es tiempo de aprender de la palabra de Dios. Hoy yo quiero hablar algo que no tiene que ver con el salir, porque tenemos que hacer, yo sé que sí, el hablarle a otros, el predicar el evangelio. Quiero hablar algo de nuestro carácter, de algo que es pertinente. Quizás hace unos 3 meses hablé de algo parecido, pero el Señor en su palabra ha estado inquietando mi corazón. Voy a hablar de algo en lo que estoy aprendiendo y estoy creciendo, y es la paciencia. Quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos aquí les da impaciencia? Levanten la mano. A todos, ¿no? Ahora, alguien que me pueda decir qué le impacienta a usted. Alguien, diga algo. Esperar, ¿cierto? ¿Los qué? Sí, los lentos. Alguien dijo las personas lentas, ¿cierto? ¿A cuánto le desesperan los lentos? Levante la mano. Los que no la levantaron entonces son lentos. No, es molestando, no. Es molestando, ok. ¿Y ustedes que los castigan? No, mentiras, bienvenidos, gracias por estar acá. Voy a tratar de predicar así de medio ladito para poderles tener acá. Bueno, personalmente, mi temperamento es un poco, o más bien agresivo con las personas que son más calmadas. Y se necesitan de todos, porque los calmados generalmente hacen las cosas mejor que los acelerados, ¿cierto? Y estoy aprendiendo a tener como esa paciencia. ¿Qué más les da impaciencia? ¿A cuánto les da impaciencia la impuntualidad? A mí, ¿cierto? Yo le enseño a mis hijos, llegar a punto de llegar tarde, es mejor llegar temprano es llegar puntual, llegar en la hora es llegar ya tarde, ya uno empieza a perder tiempo. ¿Qué más les impacienta? ¿Quién dijo la suegra? No, eso sí, eso no sé, no. Aquí las suegras se aman, son una bendición, amén. Muy bien, hoy quiero hablarles de la paciencia. Hay una carta en la Biblia, es la carta de Santiago. Vamos a leer cómo él comienza y cómo él termina esta carta. Pero voy a preguntar, ¿cuántos trajeron Biblia? Eso, para los que vienen por primera vez, aquí amamos la Biblia, por eso la bullaranga. No hay nada espiritual en gritar, pero despierta al del lado. Muy bien, ¿cuántos trajeron Biblia a este lado? Quiero ver las Biblias levantadas. Eso, están juiciosos. A este lado, la Biblia. Bien, los veo bien. Estamos creciendo. Procuramos no traerla en el celular. ¿Por qué? Porque en el celular se puede tener, pero nos distrae, ¿cierto? De pronto entra un mensajito, bueno, en fin. Entonces la traemos física para leer. Vamos a abrir nuestras Biblias. Eso. Santiago capítulo 1, por favor. Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4. Santiago 1, 2 al 4. Igual los que no la trajeron la pueden compartir con alguien o pueden ver en nuestra pantalla. Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4. Si ya lo tienen, regálenme un amén. Voy a leerlo y dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte ¿cosa qué? Alguna. Muy bien, vamos a ver otra revisión de la Biblia donde la paciencia la pone como constancia, porque la paciencia tiene que ver con constancia, mantenerse. Vamos a leerlo todo, pónmelo por favor en la otra, y vamos a leerlo a la voz de 3, si me ayudan todos. 1, 2, 3. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia de llevar feliz término a la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Amén. Voy a orar. Señor, yo te doy gracias en esta mañana. Gracias por cada persona que ha venido a esta reunión. Sabemos que tú eres bueno, que tu Hijo Jesús nos ha redimido, que yo predico acá solamente porque te ha placido, pero cualquiera de ellos lo pueden hacer. Son tus hijos, no hay ninguna especialidad en mí. Tan solo, Señor, que me permites hacer esta tarea tan linda. Gracias. Si hoy soy yo, pues te pido que me ayudes, que sea tu Espíritu Santo hablando a tus hijos, convenciendo, transformando. Y gracias por cada persona que ha venido, por cada hombre, mujer, niño, joven, pareja. Gracias, Espíritu Santo, por tomar el control. Y Señor, quita todo cansancio, toda distracción, y te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Todos dicen amén. Estamos en tiempos bien complejos.
pues nos cuesta en este tiempo ser pacientes. ¿Por qué? Porque estamos en la época donde todo es flash. Un mundo que nos hace creer que nosotros somos el centro del universo. Estamos en un tiempo que queremos exigir que las cosas se den, que todo gire en torno, como le dije ahorita, que funcione en pos de nosotros, que nuestras necesidades sean cubiertas hoy, no mañana ni pasado mañana. Hoy todo está dado para fomentar la impaciencia. Hace unos años, más o menos en los años 80, yo era pero muy chiquito, muy joven. Recuerdo que en los años 80 tenía uno que esperar una carta alrededor de 12 a 15 días, ¿cierto? La carta se demoraba eso, alguien no, te voy a mandar una carta y a los 12 o 15 días llegaba la carta. Ya después de los 15 días uno se desesperaba qué pasó con la carta y tocaba llamar al correo, pues, tal vez se traspapeló, el cartero se lo comió un perro, bueno, no sabemos qué pudo haber pasado. Hoy en día, una carta, la persona se desespera si no llega a los 15 o 20 segundos, porque ahora ya es, ¿cierto?, vía celular y es rápido. Entonces, hace 15 años yo hacía, y todavía lo hago, les voy a confesar, ¿cuántos han hecho las crispetas, popcorn, las palomitas de maíz en la olla? Que uno pone la ollita. Les voy a dar una clave: que el aceite esté bien caliente. Usted pone a calentar el aceite y echa la azuquita si quiere primero, y si no, echa las crispeticas, ella revienta, después le echa la sal o el azúcar como le guste. Delicioso, ¿cierto? Y lo más rico es mover la olla para que no se pegue, no quede crispeta chocolatada, ¿cierto? Queda ahí. Muy bien, ya están las crispetas. Hoy en día se mete en un microondas y ya, porque todo es rápido. En los 80 o 70, en aquellas épocas, las fotos, ¿recuerdan? Papá tenía una cámara y para uno tener una foto rápido tenía que tener una Polaroid y eso era muy costoso. ¿Cuántos conocieron las cámaras Polaroid? Usted tomaba una foto, salía la fotico de la cámara y usted la tenía que hacer así. Eso era como mujer con el manicure, es uno hágale así para que la foto cuaje. Y cuando usted mira dice, ¿y cuál soy yo? No quedaba como tan claro, era como amarilla, verde, a veces no quedaba bien. Para quedar bien una foto en aquella época tocaba esperar que el rollo se acabara. Y si compró rollo de 36 fotos y usted tomó solo 15 fotos en la salidita de Semana Santa, pues uno le decía, papá, quiero ver las fotos que tomó en Semana Santa. Mi hijo, toca esperar las vacaciones de mitad año. ¿Por qué? Porque no se ha acabado el rollo. ¿A cuánto les pasó eso? Entonces tocaba esperar 6 meses para revelar un rollo. De hecho, yo confieso en papás, algunos todavía tienen rollos guardados sin revelar. ¿Sí o no? Ya sirven de llaverito y otras cositas, pero todavía están ahí. A uno le tocaba esperar. Y lo peor de todo es que ese rollo de 36 a veces se velaban 30. Y las 6 que quedaban eran las que uno tomó mal a los amigos. Venga, una foto. Ay, bueno, tomen ya. Y no quedaba uno. Tremendo. Pero era una época donde tocaba tener más paciencia. Hoy en día todo está dado para la impaciencia. Uno de los rasgos y virtudes, atributos que nuestro Dios tiene es la paciencia. Y Él nos dejó en su palabra plasmado el fruto del Espíritu. En Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. La paciencia es parte del fruto del Espíritu Santo. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Levante la mano. Si tú eres hijo de Dios, tienes el Espíritu de Dios, ¿cierto? Él nos dejó el Espíritu de Dios en nosotros y el Espíritu de Dios debe en tu carácter estar formando la paciencia. Pero veo que en eso nos cuesta, por ejemplo, con el sonido. Ahí estoy aprendiendo paciencia, paciencia. Porque se te va la paloma. Aquí Santiago, una de las cartas, habla de la paciencia. Santiago, esta carta a Martín Lutero no le gustaba mucho porque hablaba, cierto, de la fe sin obras es muerta y él estaba luchando contra las obras. Pero realmente lo que Santiago, en la carta de Santiago está diciendo es que si tú tienes una fe en Dios, esa fe tiene que producir unas obras, ¿cierto? Si tú eres hijo de Dios, deben haber obras que muestre que ese Dios que tú crees habita en ti. Si no, no, uno puede decir, creo en Dios, pero su vida, su obra, su manera de vivir no demuestra a Dios. Y él está diciendo aquí que una de esas características, cierto, es la paciencia. Entonces voy a leer lo que él dice de nuevo. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas.
¿cierto? Lo primero que está hablando Santiago en este texto, en la carta, y él le habla a las tribus dispersadas, la diáspora que llaman, ¿cierto? Estaban dispersas las 12 tribus, son cristianos judíos en aquella época que hoy en día estas cartas aplican para nosotros como iglesia cristiana, como iglesia de Jesucristo. Él está diciendo lo primero, gócesen en las pruebas. Porque dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Pregunta, ¿cuántos tienen pruebas? Llámese pruebas, dificultades. Voy a definir la palabra prueba. Porque él está hablando cómo pararnos en la prueba, y es con gozo. La prueba es un hecho utilizado para demostrar una acción, tesis o algo semejante. Sinónimo de la palabra prueba, test o experimento. Hay dos palabras en el griego, hay más, pero hay dos más comunes para hablar sobre prueba. La primera está en el versículo 2, que es peirasmo, y la segunda es dokimón. La primera tiene que ver con experimentar, son las circunstancias que tenemos que vivir, ¿cierto? Y la segunda, que es dokimón, tiene que ver con la demostración de cómo nos mantenemos, la prueba de nuestra fe frente a esa prueba de la circunstancia. ¿Me estoy haciendo entender? O sea, mi fe es probada en medio de una circunstancia o una experiencia difícil. La experiencia que yo tuve la semana pasada fue una experiencia difícil, dolorosa. Murió mi papá. Mi papá no iba, yo no fui a enterrarlo, yo iba a acompañarlo a un procedimiento porque le iban a poner un marcapaso. Y el médico dijo, él está bien, él solo tiene un problema de eyección, toca ponerle el cardiodesfibrilador y con eso él va a estar bien, eso le va a servir para, cierto, mantenerle el ritmo de su corazón, bueno, todo, los médicos saben más del tema. Eso es ambulatorio, no hay problema. Entonces yo viajé y dije, voy a acompañar a mi papá. Llegué hasta, él vivía en la ciudad de Sincelejo y viajar para allá es un desafío porque toda ciudad intermedia tiene que pasar por Bogotá. Llegué a Bogotá, Montería, cogí un carro hasta Sincelejo. Veo a mi papá, charlo con él, nos reímos, él fue el que me miró como la barba, como raro, me dijo, mi hijo se le volteó la cabeza, parecía todo raro. Entonces ahí nos abrazamos, todo, pero feliz, y, echando chistes, él echaba chistes malos, ahora entienden todos ustedes, ¿sí? Pero me gustaban, a mí me gustaban. Y hasta hambre tenía el médico, tráiganle lo que quieran, él no tiene problema. Entonces le trajimos una avenita que quería con pan de bono. Bien, el domingo él tenía que partir para Barranquilla que le hicieran el procedimiento del partido, pero el miércoles se infartó. Entró en paro y mi papá murió. Eso fue una prueba. Ahora, en medio de esa prueba, ¿cómo nos dice Santiago que tengamos gozo? Les cuento que yo sí tuve gozo. Yo tuve gozo porque yo sabía en quién creía mi papá y con quién se fue mi papá. Y no siempre el gozo, escuchen muy bien, tiene que ver con felicidad. Porque aunque yo tenía gozo porque él partió con el Señor, no estaba feliz porque él se murió. Me estoy haciendo entender. El gozo es mucho más profundo y tiene que ver más con algo espiritual que con solo reírnos. Ay, tengo gozo. No puedes estar feliz, te estás riendo o hasta te estás burlando, pero no tienes gozo. Yo conozco mucha gente que se ríe por fuera, pero por dentro no tienen gozo en su corazón. Eso es algo que solo produce el Espíritu Santo de Dios en la vida de un hijo de Dios. El poder estar viendo a mi mamá doliéndose, porque a mí también me dolió. Mi mamá, les cuento, mi mamá, ellos llevaban 53 años de casado. Y yo no le conocía, a mi papá yo le conocía errores de temperamento, errores de otras cosas, malas inversiones, pero nunca le encontré una nota, ni nunca le vi otra mujer a mi papá. Ni siquiera una camisa untada labial que mi mamá a veces como que le investigaba. Hay mujeres que hacen eso. ¿No? Conocí una amiga de mi mamá que le tocaba los pies al esposo y decía, tiene los pies calientes, estaba bailando. Si los tiene frío está muerto, mija. Gente, Dios mío, maliciosa. Pero bueno. No, nunca le vi una camisa. Mi papá fue un hombre que respetó a mi mamá. Y mi mamá llorando decía, él me conoció de 15, 16 años y cuando él me visitaba hacía mis tareas. Y duramos 53 años casados y todavía hacía mis tareas. Él me servía mi café en la mañana, me traía mi queso, mis cosas. ¿Qué voy a hacer sin él, mi amor? Yo le decía, mamá, fortalécete en el Señor. Él está con el Señor, él creyó en él y esa es nuestra esperanza, mamá. Esa es nuestra esperanza.
Entonces mi mamá se calmaba. No fue una prueba fácil. No sé qué prueba puedas estar pasando tú, pero la palabra doquimón, que es la prueba de la demostración, es donde Dios está en esa prueba, mostrándote qué tan aprobado eres con respecto a la fe. No se trata, hoy en día la gente en la iglesia quiere ser bendecido aunque no sea aprobado. Yo prefiero ser aprobado y no bendecido. ¿No han visto que la iglesia hoy en día, la iglesia cristiana en general, se ha enfocado en ciertos sectores solo la bendición a tener? Si yo tengo, entonces soy bendecido. Si me va bien, soy bendecido. Si no me enfermo, soy bendecido. Y a veces también nos enfermamos. Y a Dios le duele, dice que Él se conduele y Él aprecia la muerte de sus santos. Él se conduele con eso, pero Él es soberano. Pero ¿qué sacamos con ser bendecidos y no ser aprobados? Pablo le dijo a Timoteo: procura con diligencia presentarte delante de Dios como un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Podemos ser muy bendecidos, pero quizás desaprobados por una cantidad de cosas en nuestras vidas. Que el Señor nos ayude. La prueba de fe todo la viviremos, porque esa prueba de fe va a producir en nosotros. El segundo punto que ahorita lo voy a decir es paciencia. Y bueno, y Santiago pone un ejemplo de quienes vivieron en el capítulo 5 estas pruebas. Dice: miren las pruebas que vivieron los profetas. Los profetas en el Antiguo Testamento sí vivieron pruebas. Ellos fueron perseguidos. Ellos fueron, dice la Biblia en Hebreos, que muchos murieron aserrados, traspasados, crucificados. Tu prueba de fe no es muchas veces espiritual. Tu prueba de fe, para muchos la prueba de fe tan solo es material. Ya, uy, qué prueba tan grande. Estoy ya como el salmista de México. No tengo dinero. Bueno, no, eso no dijo el salmista, no es salmista. Solo tengo amor para dar. Qué tacaño, Dios mío. Tu prueba, para muchos tan solo es algo financiero o económico. Hay pruebas mayores. El tenerse que mantener en integridad frente a una situación difícil. Cuando tienes que quizás a alguien que te busque para que lo sobornes o le des un dinero y tú digas no, eso es una prueba de fe, decir no, yo me mantengo. Mira, si no haces eso, entonces te quedas impuesto, haz tal cosa, no lo voy a hacer porque es incorrecto. Eso es una prueba de fe. Una prueba de fe fuerte es pararse delante de toda la familia y decir: yo he creído en Jesucristo, yo voy a una iglesia. ¿Cómo así? Y la gente se te viene encima, se torció, se dañó, usted ya se nos echó a perder, usted no es de esta religión. No, yo les decía en algunas ocasiones, realmente religiones hay muchas, relaciones solo una con Dios. O tengo una relación, porque religión hay muchas. Las pruebas vendrán a nuestra vida. Pero continuemos. El gozo es el placer interno, es el disfrutar en medio de. No siempre da felicidad, como les decía, ¿cierto? Yo no tenía la felicidad por la muerte de papá, pero ahí estaba con gozo, sabiendo que fue un hombre que me enseñó, que un hombre que me inspiró. Yo les contaba y algunos vieron, yo no soy de los que escribo mucho en el Facebook, aunque tengo Facebook porque tengo hijos. Y en el Facebook hoy en día ponen todas las emociones y todo lo que la gente, hoy yo no sé, la gente pone: hoy quiero comentarles que no he cenado. Y tiene 500 likes y ya lo llenaron de like. No le dieron cena, pero lo llenaron de me gusta nomás, ya está lleno. Estoy lleno de me gusta. Bueno, yo nunca pongo, yo pongo generalmente textos bíblicos o pongo algunas canciones, algunos han visto, pero en la muerte de papá sí puse, hoy, dije, él murió a las 2:30 de la mañana, puse: hoy se graduó un hombre y con honores, y no cualquier hombre, fue el hombre que me enseñó a amar a Dios. Eso me daba gozo, aunque tenía tristeza. Me daba gozo saber que él me enseñó a amar a Dios, que fue un hombre que tuvo paciencia y persistencia conmigo. Él tuvo una paciencia, porque para los que no me conocen, fue un hombre que duré en las drogas muchos años. Y mi papá me buscaba con paciencia. Algunas veces he contado esto, pero hoy lo quiero volver a contar. Una de las cosas que con paciencia hacía mi papá, esperando que yo cambiara, era dejar su carro abierto afuera del barrio donde vivíamos en Bogotá. Y él dentro del carro dejaba leche, él dejaba pan y una cobija, porque él sabía que algún momento su hijo, que estaba en drogas, iba a aparecer. Y yo anhelaba, cuando ya se estaba acabando la droga, llegar y encontrar esa cobija, ese pan, esa leche. Y mi papá me lo dejaba. Algunos de mi mamá, mis hermanos de pronto estaban ahí esperándome también. No sé qué pensaban ellos,
pero solo sé que cuando él me veía cara a cara me decía, yo sé que un día Dios te va a cambiar. Un día en especial que nunca lo olvidaré, este hombre, y perdónenme, hablo de él, pero estoy hablando de la prueba que viví, quizás ministre a algunos esto. Recuerdo que un día fue y me sacó de una olla como a las 2 de la mañana. Yo estaba en una olla y él fue solito en su carro por mí, se enteró donde yo estaba, me montó al carro y empezó a hablarme con amor. Recuerdo que paramos en un semáforo. El semáforo, bueno, yo dije que estaba en rojo, pero a las 2 de la mañana están titilando en amarillo. Y él paró y empezó a hablarme, pero yo no estaba escuchando lo que él decía. Yo solo estaba esperando fumarme el otro poquito de droga que tenía en mi bolsillo. Y en el momento que él para, abro la puerta en una avenida principal en Bogotá, como es la avenida 26, la avenida del Dorado, la del aeropuerto, y salí corriendo. Y a él no le importó dejar su carro prendido, abierto, y corría detrás mío, decía, hijo, venga, por favor, venga, venga, que yo sé que Dios lo va a cambiar. Yo le doy gracias a Dios por la paciencia que le dio a ese hombre, porque yo vi a un hombre la semana pasada morir en paz. Él nos miró a los que estábamos ahí y dijo, me siento tan orgulloso de mis hijos. Solo Dios puede hacer eso. Eso fue una prueba. En esa prueba, cuando llegué yo la semana pasada, en la muerte de papá, descubrí algo, que no tenía la fe que creía que tenía. Pero descubrí otra cosa, que había una fe mayor que Dios me podía dar. Aunque suene raro, hubo momentos que no tenía la fe que creía que tenía, me estaba desmoronando, pero Dios me dio esa fe sobrenatural que proviene de Él para pararme y decirle a mi mamá, a mis hermanos, Él está en los brazos del Padre Celestial y vamos a darle gracias a Dios por Él y lo vamos a entregar. Tan es así que me sorprendió cuando mis hermanas abrieron la billetera de él, encontraron un papelito que papá escribió en esos días y lo dejó en su billetera y decía así: Dios tiene un perfecto plan para nuestras vidas, pero no nos quiere impulsar a dar el próximo paso de su plan hasta que aceptemos gozosamente nuestra situación presente como parte de su plan. Lo que haya de ocurrir después de esas cosas no es cosa nuestra, sino de Dios. Cuando leímos esto dijimos, Él sabía que se iba. La paciencia es una virtud que Dios ha dado en nosotros a través del Espíritu, pero esa paciencia viene por esas pruebas de fe. Entonces el segundo punto es: la prueba produce paciencia o constancia. ¿Y qué es la paciencia? La virtud de los que saben sufrir y tolerar con fortaleza sin quejarse. Y de eso reconozco que me falta. Reconozco que me falta la paciencia. También hay dos palabras en el griego para la paciencia, y una es macrotumia y la otra es hupomone. Macrotumia tiene que ver, ¿cierto?, con la misericordia. O sea, la macrotumia tiene que ver la misericordia hacia aquellos que me impacientan. Hay gente que tiene el don de impacientarme, sobre todo las motos. ¿A cuánto les impacientan a veces las motos cuando van en carro? Pues espérenlo. Van a ver los que tienen moto cuando tengan carro y verá, ¿cierto? Pero a mí no solo me impacientan esas cosas. La persona que más me impacienta a mí soy yo mismo. Porque a veces soy tan acelerado que me aporreo y aporreo a otros. Pero quiere que les diga otra cosa que me impacienta a mí: el saber que lo que la persona me está hablando no es sincero. ¿A cuánto les ha pasado eso? Que usted sabe que la persona te está diciendo algo que no es sincero y no es verdadero. Y uno dice, sí, claro, y uno quisiera. Dios te bendiga, ¿no? Y se acuerde de ti. Proverbios 14:29 habla de la prueba, y quiero leerles qué dice Proverbios 14:29. Dice: el que tarda en este de macrotumia, aunque es hebreo, porque macrotumia es griego, tiene que ver. Dice: el que tarda en airarse es grande
de entendimiento. Mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Una persona impaciente es totalmente necio porque no tiene la misericordia con otros. Y yo he sido necio y me he ganado el trofeo en primer lugar muchas veces de ser necio, impaciente. Ahora, quiero que entiendan que estoy hablando de una virtud que Dios quiere en la cual nosotros crezcamos. ¿Por qué? Porque Dios es paciente. Si tú miras en el Antiguo Testamento, el Señor se cumple lo que dice la Biblia en diferentes textos, que Él es tardo para la ira y grande. Esa es paciencia. ¿Qué tal que el Señor nos pagara conforme a nuestros pecados? O sea, ¿qué tal que el Señor se sentara y te dijera: Cristian, hoy voy a pagarte por todo lo que hiciste en tu pasado? No, espere, Señor, desde el encuentro para acá, por favor, del encuentro para acá, que ya empezó a cambiar mi vida. Ok, pero Él tuvo misericordia. Esa es la paciencia de Dios. Jesús tiene paciencia, en la Biblia lo ves claro. ¿Cuántos recuerdan la historia de Jesús que se le perdió a sus padres terrenales y terminó en el templo? Se devolvió para el templo o se quedó en el templo. ¿Cuántos le recuerdan? Y ellos se fueron a buscarlo. Y cuando llegaron, le dijeron, Él les dice: pero ¿por qué me buscan? Si en los negocios de mi padre me es necesario estar. ¿Cuántos años tenía Jesús en ese texto? ¿Quién sabe? 12 años. Y Él estaba hablando de los negocios de su padre. ¿Y cuánto demoró Él en ejercer los negocios de su padre? Comenzó a los 30 años. ¿Cuánto esperó? 18. ¿Cuánto duró su preparación? 30 años. O sea, Jesús se preparó 30 años con paciencia para un ministerio de 3 años. Y nosotros nos queremos preparar 3 años para un ministerio de 30. No tiene sentido. ¿O sí? ¿Cierto? Algunos dicen: no, es que tranquilo, se cayó solo la camilla. O tenía alguien en la camilla. Ahí sí me preocuparía, ¿no? Bueno, yo no me distraigo, tengan paciencia conmigo. 30 años para un ministerio de 3 años. Y muchos dicen que el IMES es demorado y solo son 3 añitos, ¿cierto? Que algunos lo que pasa es que repiten y están haciendo doctorado, están haciendo... Él era paciente. ¿Fue paciente con sus discípulos? Sí, fue paciente Jesús con sus discípulos. Pero hay una parte, ayer en el ayuno hablábamos de Marcos capítulo 10, habla de la historia de un hombre llamado Bartimeo, el ciego Bartimeo. Aquel hombre que le dijo: Señor, le dijo a Jesús: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y el Señor le hizo una pregunta: ¿qué quiere que te haga? Porque después la gente lo callaba y todo. Y él dijo: quiero ver. Quiero recobrar la vista. Quizás él veía antes. No dice que Bartimeo fuera ciego de nacimiento, porque dice: quiero recobrar la vista. ¿Cierto? Él quería eso. Pero ¿por qué les hablo de ese texto? Porque en el contexto el Señor, unos versículos atrás, están Juan y Jacobo, o sea, Santiago, no Santiago. Juan y Jacobo, los hijos de Zebedeo, le están diciendo a Jesús: Jesús, queremos hacerte una petición. Ojo, los discípulos. Él era un mendigo, el ciego, era un mendigo, y él pidió que quería ver. Pero miren lo que piden los discípulos de Jesús. Les dice el Señor: ¿qué quieren? Dice: Señor, queremos. ¿Qué quieres que les haga? La misma pregunta que le hizo a él. ¿Qué quiere que yo les haga a ustedes? Bueno, como se diga. Él les dijo, ellos le dijeron: Señor, queremos que cuando estés en tu gloria nos sientes a uno a la derecha y el otro a la izquierda. Ay, Dios mío. Este ciego quería ver, y estos que estaban con él querían ser vistos. La motivación de ellos era lugares donde nos vean a la derecha y a la izquierda. ¿Cuántos errores cometieron los discípulos? Y Él les tuvo paciencia. Si esos discípulos fueran de nosotros, de alguno de nosotros, estaríamos diciendo: cerremos este curso con estos líderes y busquemos nosotros 12. Esto no funcionaron. La gente aquí no, la gente no quiere nada. Son unos, no quieren cambiar. Él les tuvo una paciencia. La paciencia es tan importante, la vemos, es característica de Dios Padre, característica de Dios Hijo y el Espíritu Santo, característica porque el fruto de Él es paciencia. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, muy bien. La paciencia es un rasgo, escuchen muy bien, de una personalidad madura.
Ojo, no tener paciencia es prepotencia. Y eso lo he encontrado en mi vida. Siempre que me impaciento, el Señor muestra a mi vida qué tan orgulloso soy. Porque yo soy de los que en impaciencia, si alguien no hace algo, yo lo hago. ¿Cuántos han sido de esos que alguien va a hacer algo y no lo hace por su lentitud quizás o su cosmovisión de vida? Peace and love. Y uno pasa como que no, y uno es como que, ay, ¿qué hago? Gloria a Dios. ¿Cuántos se han sentido así, impacientes? Ojo, no tener paciencia es prepotencia. Yo quiero hacer una pregunta a ustedes, ya aplicando lo que está hablando Santiago. Santiago está diciendo que es cierto, que la prueba de la fe produce paciencia. Está siendo probado, viviendo esas dificultades, ¿cierto? Donde Dios te está preparando con paciencia para lo que viene. Mi pregunta es, ¿cómo está tu paciencia con tus hijos? Que empiezan a mejorar, los hijos van mejorando, pero pasan como 3 o 4 meses y otra vez se descuaderna. Uy, Dios mío, yo quisiera encuadernarlo, argollarlo, plastificarlo, yo no sé, ¿cierto? Y perforarlo con la perforación. ¿Cómo está tu paciencia con tu pareja? No, yo amo a mi pareja, pero no la soporto. Espera. Primera de Corintios 13, que habla sobre el amor, dice: el amor de Dios es paciente. Mujeres, yo sé que las mujeres tienen que tener paciencia a los hombres, ¿o no? Porque a veces nos miran y ellas nos miran bien y dicen: a lo bien, yo no sé si me casé o lo adopté. Parece un culicagao este man, ¿cierto? Lo miran y uno está como... Y voltea, ¿qué? Se la da uno de hombre, ¿qué? No, nada, mi amor. Respéteme. Mi esposa a veces me mira con una paciencia porque llego a una casa y veo un carrito y empiezo, no. Mi amor me dice: dale el carrito que es del niño. Yo, espera, que está bonito. Tome, papito. Pero me lo presta ahora. ¿Cuántas mujeres dicen: con paciencia estoy esperando que este hombre cambie? No te preocupes, esa es tarea de Dios, Él lo va a cambiar. Lo que pasa es que Él te está enseñando paciencia. O hombres que dicen: esta mujer no va a cambiar. Es que ya va a haber problemas en una casa hoy. A veces ellas no están tan concentradas. Cuentan de una mujer que no, ni era modelo ni era nada. Yo no quiero hablar mal de nadie. No, dicen de una mujer que una vez llama al esposo y el esposo le dijo: ¿qué pasó, amor? Le dice: amor, imagínate que compré un rompecabezas. ¿Y qué pasó? Mi amor, ya saqué todas las fichas y no lo puedo armar. ¿Y qué compraste? Un tigre. Y el esposo: ¿y qué quieres, mi amor? Ven, me ayudas a armar el rompecabezas. Bueno, ya voy. Llegó el esposo, mira las fichas y le dice a la esposa: mi amor, guarda las azucaritas y yo no le cuento a nadie esto, ¿yo? Azucaritas. No, mi amor, no dije que, ¿cómo voy a decir? Los hombres somos también a veces lentejos. Estoy diciendo que a veces en la inocencia de la mujer uno es impaciente, porque a veces uno se cree más astuto. Uno a veces se cree más astuto, pero hay que tenernos paciencia. ¿Qué paciencia estamos teniendo con nuestros jefes? O en el trabajo, muchos dicen: uy, una vez un amigo que quiero mucho estaba en crisis, me dice: pastor, yo no quiero trabajar más, eso allá es muy difícil. Y le dije: ¿por qué no es difícil? Hay mucho trabajo. Espere, ¿eso se llama vacaciones o trabajo? Trabajo. Pues si es trabajo, vas a tener trabajo siempre. Y ahí Dios está formando nuestra paciencia.
con nuestra propia familia, ¿cierto? Con nuestros propios. En el ministerio, ¿cuántos se han impacientado? Ahora, yo quiero decirles algo que es un poco difícil. En la prueba, si tú no creces en paciencia, vas a hacer dos cosas. O una, abandonar, o otra, confiar en Dios. Va a crecer tu fe en el Señor. Repitan conmigo, en la prueba, donde crezco con paciencia, puedo abandonar o puedo confiar en el Señor. ¿Ustedes de cuáles son? He conocido a muchos que han dicho eso y han abandonado. Han abandonado su hogar, han abandonado su fe, han abandonado sus hijos, han abandonado su trabajo, han abandonado el ministerio y aún han abandonado la iglesia que de una u otra manera les sirvió para la vida de ellos en su crecimiento espiritual. Recuerden que esto es madurez. Pablo la tiene clara. Pablo en Hechos 26, 9 al 11 les voy a leer y ya estoy con esto aterrizando. Pablo, Hechos 26, está, antes de contar parte de su conversión, él habla de cómo él era perseguidor de la iglesia. Pablo en Hechos 26, 9 al 11 dice: y ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo, escuche lo que hizo, encerré en las cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes cuando los mataron. Yo di mi voto, o sea, yo dije que los matara. Muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido en sobremanera contra ellos los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Pablo está contando en su relato que él hizo todo eso, pero cuán grande ha sido la paciencia de Dios con él. Jesús fue paciente y no lo destruyó. Qué duro. Pablo lo reconocía y tú y yo tenemos que reconocer la paciencia que ha tenido Dios con nosotros. La paciencia que tuvo en mis drogas, cuando yo iba borracho y drogado al frente de las iglesias cristianas y les gritaba aleluya, los voy a amarrar con cabullas, garullas. Irrespetuoso, irreverente, me burlaba de los predicadores y le decía a los cristianos que conocía en mi época: hermano, cuando monte iglesia yo voy y le cobro los diezmos, hablando, partiendo de una total ignorancia de la palabra. Y Dios tuvo paciencia. Hasta blasfemé, o no, hasta chistes hacemos de Dios, ridiculizando su grandeza y su poder, y lo hacemos aún creyendo. Y Dios tiene paciencia con nosotros. Pablo sabía que el Señor había tenido paciencia con él y lo salvó, le abrió los ojos y lo convirtió en un misionero, a pesar de todo lo que había hecho él en contra del mismo evangelio y del mismo Señor Jesucristo. Esa es la paciencia de nuestro Dios. Esa es la que Él quiere que tú y yo crezcamos. Entonces, la prueba de la fe, debemos recibir la prueba con gozo, ¿cierto? Y esa prueba de fe va a producir en nosotros paciencia, ponernos debajo, en humildad, en madurez. Y eso tiene una perfecta obra. Y con esto voy terminando. Santiago ahí mismo, en el capítulo 1, versículo 3 dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y versículo 4 es el tercer punto: la paciencia o constancia nos lleva a un feliz término en la obra del Señor. Versículo 4: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Tres cosas que la paciencia termina llevando a un hijo de Dios a una perfección que tiene que ver con madurez. Amén. Repitan conmigo: perfecto tiene que ver con maduro. No un apellido, no es un apellido, ¿no? Cabal tiene que ver con íntegro. Y lo tercero, no nos faltará nada. Por eso los hombres de años, gracias, los hombres de años, a veces uno ve la paciencia de los ancianos. Con el tiempo encuentras hombres maduros, íntegros, y no les falta nada, porque es que no anhelan nada. En el fondo todo lo que tienen lo disfrutan. A mí me agrada hablar con hombres
que uno dice: este hombre tiene una paciencia, o disimula muy bien. Porque yo he sido de los que le he hecho perder la paciencia más de uno. Pero he encontrado hombres que me han enseñado, como aquel hombre al cual entregamos al Señor en oración, porque Él se lo llevó la semana pasada. Iglesia, hoy Dios, sé que nos habla a través de la carta de Santiago. Aun cuando estés en prueba, entiendas que en esta prueba Él está produciendo en ti paciencia. Y no tengas temor en pedir paciencia. Ay, pastor, pero es que la gente dice que si uno le pide paciencia al Señor, el Señor le da más problemas para que tenga más paciencia. ¿Y eso dónde dice la Biblia? Entonces hemos puesto a un Dios como que Dios agarra al diablo de las patas y nos da duro a todos, así feliz. Por eso hay otro ejemplo que pone Santiago y el de Job. Dice: ¿qué más diremos de la paciencia de Job? Job, que fue un hombre temeroso, íntegro, tuvo que vivir pruebas difíciles, pruebas producidas por el diablo y no por el Señor. Yo permito que el diablo hiciera, pero no lo hizo el Señor. Dice Job capítulo 1. Usted se imagina ser uno de los hombres más prósperos, tener hijos maravillosos, un hogar, tener ganados, fincas, todo, y en un día perder todo. Solo le dejó la esposa, fue lo único que no perdió, y se la dejó para que lo cantaleteara. Recuerden que la cantaleta, alguien dijo que viene del canto letal. Van y le dicen: Señor, ¿qué pasó? Mire lo que pasó, murieron sus ganados, sus vacas, sus bueyes, todo. Es más, se acabaron las fincas, no tiene nada. Es una expresión que tenía mi papá que era abain. Después llega otro señor, ¿qué pasó? Había una fiesta y sus hijos saliendo, sus hijos tan lindos, murieron todos. Eso no es una prueba. Perdió todo lo económico y perdió sus hijos. Y este hombre se arrodilló y dijo: desnudo nací del vientre de mi madre y desnudo volveré. Dios dio, Dios quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Wow. Muchos decimos: Dios dio y ahora me quitó. No sé por qué me quitó, pero Dios sí es así. Miren lo que he perdido. Está enseñando. Y la mujer va y le dice: a ver, alabe a su Dios. ¿Dónde está su Dios?, le dijo la esposa de Job. ¿Sabe qué? Bendiga a su Dios y muérase, le dijo. Otras versiones dice que literalmente la mujer le dijo: maldiga a su Dios y muérase usted. Y a veces entramos en prueba entre pareja. Tú cometes un error y a ver, ay no, pues tan cristianito. No, ¿dónde está el que ora y el que habla la Biblia y predica allá delante de la gente? Este hombre con paciencia, dice la Biblia, estaba. Pero Dios vio su corazón y le devolvió el doble todo. Le dio el doble de camellos, el doble de ovejas, el doble de fincas, el doble de hijos. Y bueno, la misma mujer no le dio el doble. Uno es suficiente. Pues la mujer no, la mujer es una bendición, pero con ese talante, pues. Perfectos, cabales, sin que falte cosa alguna. Termina Santiago en el capítulo 5 y ahí sí quiero leer. Dice: por tanto, hermanos, capítulo 5 versículo 7 es el último versículo que leo. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Santiago, como conclusión, les da la esperanza, y es la segunda venida.
es que el Señor volverá. Ten paciencia que Él volverá por nosotros. Esta vida es pasajera. Eso es lo que uno siempre reflexiona en un velorio, que la vida es pasajera. Un día estamos y otro día yo le agarré la manito al hombre, nos reímos, hablamos, me lo trajeron en un cajón. Se fue con el Señor. Esa es la vida. Pero hay una esperanza que Él volverá por nosotros. Eso dice Santiago. Habla, Él volverá. Y recuerde que Él estaba hablando, en medio de la paciencia tiene que crecer tu fe y tu esperanza. La esperanza tiene que ver con saber esperar, y la fe con saber actuar en el Señor correctamente conforme a su palabra. Y ahí crecerá la paciencia. No sé en qué prueba estás tú. No sé cómo viniste el día de hoy, querido hermano, hermana, amigo, amiga. Pero solo te digo que la prueba que estás viviendo en tu vida hoy de fe va a producir en ti paciencia. Y con el tiempo enfrentarás las cosas de una manera diferente, porque Dios te está madurando mientras no abandones. ¿Cuántos dicen amén? Pónganse sobre sus pies, por favor. Lo más tremendo es que la carta a Santiago termina en el capítulo 5, dice, ya habla de la paciencia con la oración. En la prueba, ¿creces en la oración o abandonarás? Ahí es donde nosotros de rodillas somos transformados con el Señor. No sé cuál es tu prueba, pero no hay prueba que no se supere, y no hay prueba mayor cual venga a nosotros que no podamos soportar, porque el Señor con ella nos da la salida. ¿Cuántos dicen amén? Cierren sus párpados ahí donde están. No sé cuál es tu prueba en este momento. ¿Qué estás viviendo? ¿Cómo llegaste? Al finalizar Santiago también, con respecto a la paciencia, dice: y no se quejen unos de otros. La queja es la manifestación de la impaciencia, de la inmadurez nuestra y de nuestro orgullo y prepotencia. La queja de unos a otros. Solo esperan el Señor, como el ejemplo que Él puso con el labrador, que espera florecer, ver florecer su siembra pacientemente, porque la lluvia temprana ya fue, pero la tardía llegará. Y sobre tu vida, iglesia, también vendrá una lluvia tardía. Vino una temprana, pero vendrá una tardía, donde florecerá lo que Dios ha estado haciendo en ti, en mí, en nosotros. Vamos a adorar al Señor ahí con tus ojos cerrados, si quieres.